Buenas noches. El Tecnológico Espíritu Santo les da la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y a nuestras autoridades. Está con nosotros el doctor Aldo Maino Isaías, él es rector del Tecnológico Espíritu Santo, la vicerrectora, la máster Maritza Salazar. A estudiantes y docentes de nuestras carreras, a este conversatorio que tiene como denominado el tema Libertad. La limitaron, pero jamás nos la quitaron. Evento organizado en conjunto con el Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión. A continuación presentamos a los panelistas, a nuestros invitados, un breve extracto de su trayectoria. Está con nosotros César Coronel. Él es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, con mención en Derecho Público, diplomado en Gestión Política y Pública. Él participó como coautor del libro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP. Redactó haciendo sugerencias a la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador. En agosto del 2013, junto a un grupo de editorialistas, periodistas y líderes de opinión, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica de Comunicación. Rechazado esta demanda por la Corte Constitucional en marzo del 2015, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta ley. Ha sido conductor y director de varios programas en UCSG TV, Radio Tropicana, Radio Morena, Radio I99 y Radio Atalaya. Damos la bienvenida al abogado César Coronel. Continuamos con Liz Valareso, periodista con más de 20 años de ejercicio profesional, conductora de programas Los Desayunos de 24 horas de Teleamazonas, conductora del programa 3 en Raya en Radio Centro FM, jefe de Relaciones Públicas de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Recibimos a Liz Valareso. También nos acompaña en esta tarde Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, siendo este su segundo periodo. Además, ella es coordinadora del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión de la Asamblea Nacional de Ecuador, miembro de la Comisión de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional de Ecuador. Además, es ex asambleísta constituyente, ex concejal de Guayaquil, abogada y comunicadora, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, máster en Acción Política. Además, es conductora de espacio televisivo semanal Destino Libertad en Quito y escritora de 4 libros de poemas. Ella lidera además varios procesos de lucha contra la corrupción y de defensa de los derechos de los trabajadores, seguridad social y jubilados. Damos también la bienvenida a Cristina Reyes. Y continuamos también con Antonio Tramontana. Él es ingeniero industrial, cuenta con una maestría en gestión de marketing, catedrático universitario, ha dirigido además campañas presidenciales, alcaldías y prefecturas a nivel local e internacional. Con ustedes, Antonio Tramontana. Continuamos. A continuación vamos a invitar al doctor Aldo Maino Isaías, rector de la institución, para que sea quien dé la apertura a nuestro conversatorio. Hola. Gracias, Cristian. De acá lo voy a hacer. Quiero agradecer realmente a cada uno de ustedes que están hoy aquí acompañándonos en este conversatorio, a los estudiantes y participantes de nuestras carreras de marketing y comunicación particularmente. Este es un evento que está siendo transmitido igualmente en vivo en todas nuestras redes sociales y va a permanecer allí para posterior aprendizaje de esta nueva ley y de este conversatorio que vamos a tener. Esto es un espacio que como institución educativa creamos. Quiero agradecer a la asambleísta Cristina Reyes por esta participación y el tiempo. Hoy estuvo en Quito, ha venido un poco corriendo con su tiempo. Hace poco también nos acompañó en otra actividad que tuvimos en esta institución, así que una grata compañía, como siempre, contar
con Cristina. Igualmente con Antonio Tramontana le contaba que hace, no es que le contaba, nos recordábamos que hace casi 10 años estuvo por aquí dando una conferencia de marketing político. Así que nos visita nuevamente en nuestras aulas. Ali Valareso, que le recordaba también que yo recuerdo, hace mucho tiempo trabajé en la gobernación del Guayas y ella cubría eventos en la gobernación del Guayas cuando recién empezaba a trabajar en TC Televisión, así que también de alguna manera la conocí hace un tiempo, el abogado César Coronel, que ustedes todos lo conocen, un abogado de mucho ímpetu y de mucha garra y corazón. Así que bueno, vamos a disfrutar este conversatorio. Ya luego Berito nos va a acompañar aquí con la moderación del evento. Muy bien, y estas fueron las palabras del rector, el abogado Aldo Mayno Isaías. A continuación presentamos a la moderadora, la psicóloga y comunicadora Verónica Baque, con ustedes. Muchísimas gracias, Cristian, y muy buenas noches a ustedes, estimados panelistas. Qué gusto. El doctor Mayno, pues con este preámbulo nos ha puesto clarísimo con quienes contamos y también vamos a tener la oportunidad todos, de alguna manera, sentirnos involucrados en esta temática. Este conversatorio denominado Libertad, la limitaron, pero jamás nos la quitaron. Y le ponemos énfasis en cada frase para que realmente vayamos introduciéndonos al tema. Nuestro objetivo es reflexionar desde un enfoque académico sobre el derecho a la libertad de expresión como un medio para la libre difusión de las ideas. Además, para entre todos nosotros fomentar esa auténtica participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y sobre la libertad de prensa como un derecho para tener libre acceso a esa información. Con este preámbulo y con esta premisa vamos a dar paso a los panelistas. Iniciamos con el abogado César Coronel. Hablamos de libertad de expresión. Bueno, con la venia del señor rector, saludo a la asambleísta Cristina Reyes y a todos los panelistas y por supuesto a cada uno de ustedes y a quienes nos ven también a través de las redes sociales. Hablar de libertad es un concepto bastante amplio y yo estoy convencido que desde la parte vivencial en el periodismo, desde la parte jurídica respecto a lo que va a comentar la asambleísta Reyes y desde la parte política que de alguna manera es la experiencia también de Antonio Tramontana, estoy seguro que se lo va a tocar. Yo quiero más bien ir hacia otros aspectos y voy a hablar sobre lo que ha sido la ley de comunicación para los ecuatorianos, tanto desde los hechos como desde el derecho, lo que significó además el correísmo en esos 10 años en que desde pequeños hechos, desde pequeñas situaciones, desde pequeñas, digamos, uno podría decir, señas de tal vez de bravía o de, digamos, de molestia algunas veces, de enojo del expresidente, que luego se fueron institucionalizando. Y voy a empezar por ese lado, justamente por el tema de los hechos. Es que la libertad de expresión, que es un derecho, y estoy seguro también el resto de expositores van a ahondar en esa esencia sobre el derecho de la libertad de expresión, que no solamente se lo limita cuando, por ejemplo, se establece una ley de comunicación sancionadora, subjetiva, que persigue a los periodistas, que es un poco de lo que vamos a hablar y que se debe cambiar, sino también cuando, por ejemplo, usted sale a la calle a protestar y por protestar lo golpean, lo denuncian, lo persiguen. Algunos de ustedes no se acordarán en el año, mejor dicho, no tienen por qué acordarse también, han pasado ya casi 11 años. En el año 2008, 10 años en realidad, en la Universidad Católica, un grupo de estudiantes decidimos recibir al expresidente Correa con una protesta pacífica porque dijimos que no estábamos de acuerdo que se utilicen las aulas universitarias para una sabatina. Artículo 1 del reglamento de la ley del reglamento de estudiantes de la Universidad Católica decía no se puede hacer proselitismo político dentro de las aulas de la universidad. Hicimos una protesta, nos golpearon, algunas mujeres salieron con la cabeza rota, otros fracturados, ahogados, asfixiados, atropellados, golpeados. Y creíamos que éramos las víctimas, pero resulta que al día siguiente el ministro del gobierno nos había planteado ya una denuncia penal por intento de magnicidio, luego unas cadenas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando, pero como las leyes penales, las normas penales de aquella época no eran suficientes,
para meternos presos a los estudiantes como lo intentaron hacer. En buena hora todavía la justicia en esa época no estaba en manos del correísmo y logramos salvarnos de la cárcel. Luego, tratar de quitarle 40 millones al universo, no lo pudieron hacer tampoco. Dijeron, hay que hacer una ley a la medida. Y crearon la Ley Orgánica de Comunicación, ley orgánica que tiene, y yo quiero que, digamos, que quede una idea sobre todo grabada en la mente de ustedes, más allá de todos los artículos que podamos leer y el contenido normativo de la ley. Es una ley mal hecha. Y no solo porque limita la libertad de expresión, sino desde el punto de vista jurídico hasta gramatical, y contiene una cantidad impresionante de subjetividades. Cuando usted regula un derecho fundamental, la libertad de expresión lo es, y esa norma jurídica para regular el derecho fundamental contiene subjetividades, es un grave riesgo para la libertad y para la democracia. ¿Por qué? Porque usted le está dejando libre el camino a quien va a aplicar esa ley, y luego supimos que era Carlos Ochoa quien la iba a aplicar, como la aplicó en efecto, puede aplicarla a conveniencia, de manera subjetiva, ampliar o reducir su interpretación. Por ello, una ley de carácter fundamental o que regula derechos fundamentales debe principalmente ser clara y objetiva. Y ese elemento no lo tiene la ley de comunicación actual en ningún aspecto. Y por esa razón, como relató la persona que tuvo la generosidad de presentarme, en el año 2013 planteamos una demanda, no veo, 5, ya, ok, una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, porque habían varios artículos que violaban expresamente, yo me acuerdo que eran aproximadamente 28 artículos que violaban expresamente normas de la Constitución y también derechos fundamentales consagrados en normas de carácter internacional. Claro, la Corte Constitucional, dominada en esa época por el expresidente Correa, sin el mayor, digamos, reparo y sin sustanciar mayormente o motivar su resolución, decidió desechar nuestra demanda de inconstitucionalidad. Claro, se demoraron 2 años para resolver. Y en esos 2 años, obviamente, ya habían fortalecido toda la maquinaria de persecución que fue la ley de comunicación. Esa demanda la presentamos junto a un grupo de periodistas, editorialistas, líderes de opinión. Yo en esa época escribía en Diario Hoy, diario que también fue víctima del gobierno anterior, que tuvo que cerrar sus puertas por una persecución brutal del gobierno anterior con multas. Le prohibió a empresarios privados de anunciar en ese diario. Por eso yo les decía, hay ataques a la libertad de expresión en los hechos y en el derecho. El derecho es la parte de la ley de comunicación, pero habían hechos como esos, como decirle al auspiciante, si tú pones dinero en este diario, te va a perseguir el SRI. O ir a una sabatina y mostrar las fotos de los periodistas. Esta es Liz Valareso, estos son sus hijos, este es su esposo, vayan, persíganla, si la ven en la calle, díganle que... O sea, ese tipo de cosas, como romper un periódico frente a todo el mundo, entre otras actitudes, marcan en los hechos una clara violación también a la libertad de expresión. Luego, cuando esta demanda fue desechada, nos fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho sea de paso, aquí entre nos, todavía no resuelve la Corte nuestra demanda que la presentamos en el año 2015, lo cual demuestra además también, no sé si la inutilidad, pero por lo menos la lentitud de los organismos de protección internacional de derechos humanos. ¿Por qué presentamos ante este organismo? Porque justamente esta ley planteaba una serie de violaciones a las normas fundamentales de carácter internacional, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, terminada esta parte, digamos, de contarles de los hechos, quiero ya ir terminando un poco también por el tiempo, analizando lo que yo creo que debe cambiarse de la Ley Orgánica de Comunicación. Hay algunas propuestas de reforma del Partido Social Cristiano, de Creo, de algunas bancadas políticas, y también la propuesta de reforma del presidente Lenín Moreno, que tiene aspectos muy interesantes. Y yo creo que hay muchos temas en los que vamos a estar muy de acuerdo con ese proyecto. Por ejemplo, la eliminación del linchamiento mediático. ¿Qué era el linchamiento mediático según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación? Cuando de manera concertada, reiterada, los medios de comunicación emitían información con la finalidad de reducir la honra y el buen nombre de una persona. Oiga, si yo le digo eso a usted, usted me va a decir, ya, pero ¿qué es concertada? ¿Que me ponga yo de acuerdo con el rector? ¿Que yo me ponga de acuerdo con 2 canales o con el director de mi canal? ¿Qué significa reiterada? Que se transmite en el noticiero de las 7 de la mañana y en el de las 7 de la noche, o que lo repiten todos los días.
Y 3, con la finalidad de destruir la honra. O sea que si yo decía que Jorge Glass estaba involucrado, como en efecto estuvo en el caso de Odebrecht, era porque yo quería reducir su honra y su buen nombre. Entonces, solamente les he puesto un ejemplo de un artículo de la ley para que ustedes puedan notar la subjetividad de la que estaban impregnados esos artículos, lo mal redactados que estaban y, por supuesto, cómo se prestaban para luego utilizarse de mala manera. Algo que no toca el presidente Moreno en su proyecto, la obligatoriedad del código deontológico. Hay un artículo 10 de la Ley de Comunicación que establece una serie de normas bastante subjetivas. Por ejemplo, no puede usted emitir una noticia morbosa. ¿Pero qué es una noticia morbosa? Seguirlo dentro de la moral, la ética del medio. No, es obligatorio. Y les cuento una cosa, el 80% de las sanciones que dictó la Supercom fueron por incumplimiento del código deontológico. Por esas normitas subjetivas y medio extrañas que están en ese artículo 10, se aplicaron la mayor cantidad de sanciones. Ya aquí se va a relatar un poco lo que implicó este espíritu sancionador. Pero no quiero cansarlos porque obviamente aquí se va a hablar bastante más del tema y solamente decirles dos últimas cosas. Primero, la ley orgánica de comunicación perfecta no existe. Ahora, hay un mandato constitucional que además se renovó con un mandato popular en el año 2011 que nos obliga a tener una ley orgánica de comunicación. Pero la ley orgánica de comunicación, cualquiera que ésta sea, debe tener un único elemento fundamental, uno solo, que debe ser transversal a todo el texto: la defensa y estricta garantía del ejercicio de la libertad de expresión. No un espíritu sancionador, no un espíritu regulador, sino garantizar sobre todo a los ciudadanos, porque créame, cuando usted afecta a la libertad de expresión no afecta al periodista, ni al medio, ni al dueño del medio de comunicación. Usted está afectando al ciudadano, quien se ve imposibilitado de recibir información libre, plural e independiente. Y la última cosa, como decía el señor rector, y un poco complemento con esto, oiga, yo quiero que ustedes de aquí, cuando salgan de estas aulas, vayan, no me crean a mí, ni le crean a Cristina, ni a Antonio, ni a Liz. Vayan, revisen el texto de la ley actual, las propuestas de reforma, créense un criterio. Vamos a participar, es fundamental, no importa qué ideología política usted tenga, participe, interésese en los temas nacionales, vaya y haga política o haga civismo, porque algunas personas dicen que no les gusta la palabra política, pero usted está recogiendo firmas para que le pongan un poste de luz. Créame, eso es una forma de hacer política porque está cambiando la vida de la gente, pero no lo llame política, llámelo como usted quiera, participe, involúcrese. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también por su intervención, el abogado César Coronel. En el periódico digital global El País, de la fecha de 15 de febrero del año 2017, titulaba La libertad de expresión, un derecho que se protege en Ecuador. Y dentro, en esta redacción, justamente había una línea que va de la mano, o fue de la mano, con el tema mencionado por usted. El hecho de evocar el debate de ideas, pero donde predominen realmente argumentos por encima de las calumnias y los insultos, que es importante. Le damos paso a Liz Valareso, que también se encuentra entre nuestros panelistas. La recibimos con el aplauso, por favor. Muchas gracias. 10 minutos de intervención para cada panelista. Bueno, como les decía, una ley que permitía que el gobierno hasta cierto punto, desde mi punto de vista, valga la redundancia, establecer la información que podía ser difundida por los medios, cómo la publicaban y que sin duda se convirtió en un asalto a la libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno sostenía que con esta ley lo que íbamos a tener era una buena prensa, la certeza de que había una verdadera libertad de expresión. Ese fue el discurso que todo el tiempo escuchamos. ¿Qué tuvo de positivo quizás esa ley de comunicación? Para muchos, el hecho de que el 60% de los contenidos televisivos tuvieran que ser de producción nacional. Para otros, el hecho de que se diera esta ley que fue denominada el 1 por 1, que hacía que las estaciones de radio tuvieran que incluir en su contenido un 50% también de producción nacional, dándole paso o vitrina a los exponentes de nuestro país. Sin embargo, miren ustedes, hace unos días, el 2 de julio, Juan Fernando Velasco, que es el presidente de SAICE, decía frente a la Comisión de Derechos Colectivos, ahora que se están dando estos debates o estos diálogos para aplicar la reforma a la ley de comunicación, tratar de hacer una ley lo más perfecta posible, él decía que esta ley no cumplió el cometido deseado, que realmente no se ha visto un crecimiento o un incentivo de la industria pese a lo que se promovía.
En realidad, a partir del 2013, lo que hubo fue una herramienta que se prestó para entablar una persecución aquí en el país. Una persecución a quien pensaba diferente. Una persecución para tratar de a través de la censura callar voces. Solo en los primeros 2 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, casi 200 medios fueron sancionados. Aquí el abogado coronel citó algunos ejemplos. Un caso icónico para mí fue el de Diario El Universo. Le establecieron una sanción económica de $300.000, que era el 10% de la facturación trimestral, más o menos un promedio, por no haber publicado al pie de la letra una rectificación por parte de la SECOM. Eso implicó esa sanción. Sin duda alguna, me atrevería a decir, obviamente los medios privados fueron los más afectados con esta ley de comunicación. Y es que esta ley trajo consigo también la creación de la Supercom, un organismo administrativo encargado de esa persecución. Un organismo que en lugar de trabajar para ese fin administrativo, lo que hacía era perseguir. Como ya lo dijo también el abogado coronel, identificar quiénes eran estos detractores o quiénes se oponían o quiénes llevaban un discurso diferente a lo que aplicaba el gobierno y ensañarse con esa persona porque ellos tenían toda una maquinaria atrás con la cual destruir. En pocas palabras, era un órgano que se encargaba de generar miedo. Durante mucho tiempo, mientras estuvo esta ley de comunicación, imperó el miedo para quienes ejercen sobre todo esta profesión. Y es por eso que sostengo que hubo un antes y un después. Yo pertenezco a la generación donde se podía hacer libre periodismo. Una generación que no tenía miedo. Aquí ya Aldo dijo, nos conocía una generación que sin duda comenzó a ejercer la profesión con todas estas limitantes, con un miedo a poder expresarse libremente o a pensar siempre ese trabajo periodístico que yo estoy haciendo, ¿a qué puede conllevar? A una sanción al medio, a que cierren ese medio, a dejarme sin trabajo y por cuánto tiempo, porque claro, la revolución ciudadana se proyectaba a perpetuarse en el poder. Entonces, había esta sensación y tengo que ser sincera. Revisabas muchas veces lo que ibas a proyectar porque no era solamente para ti, no era solamente esa sanción a Liz Valareso y bueno, te quedabas sin trabajo, era una sanción que también se ejecutaba a un medio, o sea, por ti se podían ver afectados muchísimas personas que dependían del trabajo en ese medio. Entonces, sí había una limitación, se cortaba este derecho de libertad de expresión, porque para ti lo que implicaba decir una verdad, para el otro significaba cometer errores y estar en contra de, más bien de eso, de decir lo que ellos consideraban era su verdad. Y es que un trabajo periodístico ha sido capaz de lo inimaginable, hay que decirlo así. Basta revisar quizás algunos casos en la historia, lo que pasó en la época del presidente Nixon en Estados Unidos, fueron unos periodistas los que lograron revelar que en la Casa Blanca había una trama organizada desde este lugar destinada al espionaje de rivales políticos, reporteros y a cualquier persona considerada como desleal. Algo que nos llega a sonar familiar, ¿verdad? Bueno, fue a través de un trabajo periodístico. A través de un trabajo periodístico de revista Vanguardia se logró determinar esta relación que había entre Pedro Delgado y Gastón Dusac, este argentino, Pedro Delgado primo del presidente Correa, donde también ellos lograron comprobar que él no tenía un título académico que lo avale para ocupar la función que ocupaba. Y a través de un trabajo periodístico se logró descubrir y desentramar lo que pasó con Odebrecht, algo que se conoce a nivel mundial y que también salpica a nuestro país. Sin duda alguna, yo creo que se convierte en el caso más sonado. 5 minutos. Voy ya a lo más concreto. Esas son las cosas, lo que les acabo de poner como ejemplo, que se pueden lograr a través de un trabajo periodístico libre, a través de un trabajo periodístico consciente, ejercido con plena libertad de expresión. Eso es lo que intentaron que no se conozca. Casos como estos, la corrupción palpante, que no sea evidenciada a través de una pantalla, a través de un micrófono. ¿Que cometimos excesos? Sí, como periodistas lo reconozco, los cometimos. El precio de esos excesos fue muy alto porque fue el pretexto para que el gobierno anterior creara una ley mordaza. Pagamos un precio muy alto. Se dejó de considerar que ya había leyes que nos sancionaban. Y yo creo que se dejó de considerar que la sanción más fuerte que puede tener un periodista es la sintonía, el rating, la credibilidad que puedes perder a través de algo que comunicas. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué garantiza hoy que 5 años después se esté debatiendo una ley, se estén creando reformas? Algunos dicen que se debe derogar, otros que se deben implementar ciertas cosas y que no nos lleve a perder ese límite y que volvamos a incurrir quizás en esos excesos. Pues yo les puedo decir que la factura que pagamos los periodistas fue bastante grande. Sin duda, es un riesgo. Nuevamente, quizás llegar a permitirnos expresarnos con total libertad,
pero creo que lo vivido nos lleva a saber que sin duda queremos un periodismo fortalecido, pero un periodismo libre. Concuerdo con lo que dijo el abogado Coronel, ninguna ley es perfecta, pero queremos confiar en que el rumbo que hoy se ha emprendido sea el correcto. Al menos ha abierto paso a un diálogo que nos permita aportar, generar, ser escuchados y tratar de que esta ley sea lo más idóneo, no para beneficio del periodista, sino para beneficio de un país que tiene derecho a gozar de la libertad de expresión. Gracias. Muchísimas gracias, Liz Valareso, con su opinión, importante también. Bueno, la verdad es que si muchos de nosotros nos cuestionamos entre esa delgada línea de libertad y libertinaje, que es lo que tanto se enfocó en la ley de comunicación, diciendo que habíamos caído en algunos excesos como comunicadores, le vamos a dar paso a la abogada Cristina Reyes para que también nos hable con respecto al tema de esta libertad de expresión. Sí. Buenas noches a todas las autoridades del Tecnológico Espíritu Santo, señor rector, doctor Aldo Mayno. Gracias de corazón por permitirnos traer el debate parlamentario a las universidades. Aquí con los estudiantes de comunicación, de marketing, que los veo muy atentos a las exposiciones. También agradezco, por supuesto, a cada uno de los panelistas por todos los comentarios que harán sobre las reformas a la ley de comunicación. Gracias. La democracia se construye justamente con el diálogo, con el debate, con el disenso. Es la única manera que yo la concibo, no aquellos que quieren al braveo, con el autoritarismo, imponiendo un solo punto de vista. Un especial saludo, nos están transmitiendo en vivo por Facebook, las redes sociales. Un abrazo a todas las personas que hoy viernes están interesados por las reformas a la ley de comunicación. Y, uy, se me cayó, pero un momentito. Y yo quería empezar con esto del concepto de la libertad. Gustavo Tobar Arroyo, un amigo poeta venezolano, exiliado en México, producto de la persecución, la crisis humanitaria, la masacre, la falta de libertad que existe en Venezuela para protegerse a su familia, pero que no ha dejado de escribir y de combatir a esos enemigos de la libertad, decía que la libertad es el sueño de tener, hacer y de poder ser, sin hacerle daño a nadie, pero poder lograrlo. Y quienes amamos la libertad tenemos que defenderla en todas las trincheras. Ustedes como jóvenes, con sus expresiones culturales, juveniles, con su juicio crítico, con las nuevas tecnologías, con esos teléfonos que ustedes tienen y las redes sociales que están interconectados, que no tienen límites, tienen que ser los principales defensores de esa libertad. La libertad de expresión, que es la que nos convoca y va en torno a esta ley orgánica de comunicación, que ya les voy a decir los desastres que causó y las reformas que vamos a intentar lograr, es un derecho humano. No es un regalo ni es una dádiva a ningún gobierno. Cuando nos pare nuestra madre, sale el muchacho a la vida, le dan la primera palmada y pega ese primer grito. Es la máxima expresión, aunque sea un ser tan pequeñito que no tenga conciencia todavía, de esa libertad a la que vamos a estar abocados a defender. Y ningún gobierno puede venir a convertirse en el rector moral de esa libertad. Comentaba aquí Liz sobre los enemigos que el gobierno de la década pasada, el expresidente Rafael Correa, que por cierto ustedes sabrán está con una orden de prisión y difusión de alerta roja por un tema de delincuencia común, se decía que había muchos enemigos de su gobierno. Todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI también lo dicen. Hablaba de la oligarquía, de la partidocracia, de la CIA, del imperio, los marcianos y claro, no faltaba la prensa corrupta. La prensa corrupta que le sirvió a él como una plataforma para poder convencer al pueblo ecuatoriano. Muchos de los periodistas que luego tuvieron represalias y salieron del aire le dieron los espacios, le dieron la oportunidad de defender sus propuestas. En definitiva, el pueblo eligió a este presidente, pues luego él denostaba de esa prensa corrupta y la acusaba de esos excesos que efectivamente Liz Valareso, una periodista muy admirada y reconocida de trayectoria en nuestro país, dice, reconoce con mucha humildad, sí, los pudimos cometer, pero eso no le daba ningún derecho a un gobierno a erigirse a través de la Ley Orgánica de Comunicación como el rector moral de la libertad de expresión. A nombre del poder y del pueblo,
Él era quien tenía que dirigir nuestros pensamientos, nuestros dichos, nuestras plumas, nuestros tweets, mensajes, opiniones, las referencias de los medios, en las redes, qué publicar, qué no publicar, qué le agradaba o qué no le agradaba al poder, a perseguir a quien piensa distinto, a utilizar como un estado de propaganda con recursos públicos para generar todo un mundo burbuja en el que el gobierno era perfecto, no tenía errores. A sus detractores los exhibía, los humillaba, los perseguía. Millones de recursos públicos, porque Contraloría aún trabaja en saber cuánto llegó a invertirse, en decir que era el mejor gobierno de la historia, el estado de propaganda, ¿verdad? Y a quien piensa distinto se lo denostaba. Y quizás muchos nos quedamos allí peleando y muchas personas resistieron. Y yo estoy completamente convencida que la democracia se nutre justamente de la diversidad. Y una prensa libre es la mayor garantía de esa democracia. Por eso es que soy absolutamente combatiente y estoy en contra de lo que se hizo durante esa década. ¿Para qué se creó la Ley de Comunicación en el año 2013? Que, por cierto, empecé mi carrera como legisladora. Fue concebida, como ya lo expresó aquí César, la Ley de Comunicación fue parte de ese andamiaje jurídico que se creó, un montón de leyes, no solamente para generar miedo, autocensura, persecución con los periodistas, sanciones severas e injustas que minaban el patrimonio de las empresas de comunicación para luego no verse en la desesperación de no tener cómo pagar la nómina, cómo pagar los gastos, etcétera. Sino que además de todo eso que sí generó autocensura y persecución, fue quizá uno de los instrumentos más hábiles que encontró el correísmo para poder encubrir la corrupción y para garantizar la impunidad. La Ley de Comunicación, aprobada en el año 2013, ya nació perversa y siniestra. Solo como anécdota, como les decía, yo me iniciaba como legisladora. Y en el año 2013, porque esto es una discusión que venía de algunos años, pero no tenían el consenso, se instala la sesión y dicen, vamos a proceder a votar. Y decíamos, ¿cómo? Vamos a votar una ley que no hemos debatido. La podrán haber debatido en el anterior parlamento, pero este no. No nos dejaron hablar a ninguno. Hubo muchas protestas, por eso la ley se llama la ley Mordaza. Y se crearon dos figuras a último momento. Imagínense ustedes, sin ningún debate parlamentario, como estamos ahora haciendo este momento, incluso trasladándola a las universidades. Se creó la figura de la Supercom, Superintendencia de Comunicación, que era la entidad administrativa, que era la que tenía que hacer un monitoreo, pero como espionaje a lo que decía o no decía Liz, decía o no decía el periódico de todas las provincias, de todos los medios nacionales, y luego establecer sanciones económicas altísimas, claramente para afectar a esos medios. Y se creó también la figura del linchamiento mediático, que esto claramente iba vinculado a que los medios, al periodismo de investigación y a los actos de corrupción. Porque claro, un medio va a sentir un poco de recelo, saco o no saco que tal funcionario público en un contrato hay un sobreprecio y estrictamente especializado, pero la experiencia, la experticia de la vida nos hace que podamos ejercer ese cargo. Pero bueno, ese tema de la profesionalización también es un aspecto que debería entrar a discusión. Hay otros aspectos, pero quizás se me acaba el tiempo. Yo quiero agradecer nuevamente al rector, a las autoridades de esta universidad, del Tecnológico, por permitirnos traer aquí el debate parlamentario. Vamos a visitar otras universidades, vamos a estar atentas de sus... Les pido, por favor, que estén muy atentos, sobre todo los estudiantes de comunicación y de derecho, si es que hubiera aquí, que nos acompañen en las reformas. Yo siento que hay nuevos tiempos, nuestro país vive nuevos tiempos, vivimos una década de mucha polarización, de mucha imposición de una sola verdad. Un profesor mío en España decía que la verdad no es una sola, no es un solo espejo al que uno se mire y dice ahí está la verdad. Que la verdad es como un espejo que se rompe en 1000 pedacitos y esa suma de cada uno de tratar de construir ese espejo, eso es la verdad. O sea, no es quizás lo estoy haciendo un poco elevado, pero la verdad es una construcción entre todos. No puede venir un gobierno a imponer algo como absoluto. Y entonces les digo que vivimos polarizados, vivimos divididos, se sembró mucho odio y un gobernante es una irresponsabilidad que haga eso con los ciudadanos a quienes está obligado a respetar. Pero es momento de reconstruir ese país que tenemos, porque nosotros vivimos aquí
Aquí tenemos nuestra familia, aquí nos queremos quedar, aquí queremos ejercer nuestra profesión, aquí queremos ser felices. Entonces es nuestra obligación respetarnos, trabajar juntos, reconstruir este país. Y sé que ahora el Ecuador vive momentos turbulentos de escándalos de corrupción que agarran al uno, que hay alerta roja para el otro, porque es un tema de transparencia y no queremos vivir en impunidad, pero sí hay que buscar temas que nos esperancen, que nos ilusionen, que nos hagan sentir ecuatorianos y orgullosos del país en el que hemos nacido y en el que nos queremos morir. Muchísimas gracias a todos. Antes de dar paso al panelista que también tenemos invitado, queremos recordarles que hay unos documentos, unos papelitos que les vamos a entregar a ustedes en caso de... Claretiano, ahora bajo otra administración. En esta misma campus fue donde me estrené como profesor, como catedrático de maestrías, diplomados y también en lo que corresponde a lo que es el pregrado. He escuchado bastantes opiniones de los distinguidos panelistas que nos acompañan, pero voy a tratar de resumir. Quien habla al último debe ser muy didáctico en esta parte. Y les voy a decir lo que sintetiza la libertad dentro de las leyes, y no es lo que yo lo digo, sino que lo dice Luis A. de Bonal. Y presten atención, un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las leyes. Aquí hemos hablado bastante de la ley. Pero para el segundo, ninguno. Escoged, pues, entre la libertad y la muerte. Se ha planteado la libertad. Pero lo que no se ha dicho, a mi modo de ver, es que la libertad tiene otra medalla que se llama la igualdad. Lo que se llama el sentido común. Y lo que también se ha expresado, y presten atención para comenzar a entender el por qué tenemos una distorsión en lo que es el ejercicio del Estado y los gobiernos. Y en esto quiero ser enfático. Hemos definido los dos puntos de vista. ¿Qué pasa? La historia de la humanidad nace ¿de dónde? De los hechos, como lo dijo muy bien César, al derecho. Pero aquí nació del derecho a los hechos, lo cual quiere decir que se alteró algo, un principio, que era mejor las creencias a las vivencias. Entonces tenemos la ley que hoy aquí ustedes están escuchando, por qué falla, por qué es mala, por qué actúan, por qué pasó lo que pasó. Definido ese marco, vamos a definir el marco que vivió políticamente el Ecuador. Y yo les digo a ustedes, vivió lo que se llama el AC y el DC, antes de Correa y después de Correa. Y si eso es correcto, hoy vivimos una era post-Correa donde se quiere cambiar las cosas que están mal. Estoy de acuerdo, pero lo que yo creo particularmente, que por encima de la igualdad y de lo que es la libertad y lo que conceptualiza el derecho, señores, por favor, creo que el marco que nos debe gobernar a nosotros deben ser leyes, resoluciones, normas que son sencillas. Primero, pongan primero, segundo, tercero, cuarto, pero son sencillas. Uno tiene que distinguir cuál es la ética y cuál es la moral. Si la distingue, sabe que no existe derecho alguno. Tiene que saber qué es lo justo y lo correcto. Tiene que dominar lo que es la razón y la verdad. Y tiene que legitimar lo que es legítimo y lo que está dentro de lo legal. Entonces Liz decía muy sabiamente, nos excedimos. Sí, probablemente. Yo no puedo decir que sea así, pero sí puedo decir que siendo ingeniero, de formación ingeniero, teniendo una maestría en marketing, yo fui la antítesis o el anticristo por ser secretario de comunicación en un gobierno del presidente Gutiérrez. Y viví todo esto. Lo viví. No había una ley que sea facilitadora. Claro, aquí se está grabando y después me pasarán la factura, pero entiendo que hay cosas que se irán a la tumba. Pero sí existía un marco en el cual había que limitarlo, no digo con excesos, pero sí saber cuál es la paciencia, cuál es la tolerancia y cuál es la sabiduría que debe impregnar a esto. Yo diría que no es cuestión más allá de que la ley
se la cambie, se la modifique. Yo creo que la ley debe morir, pero no debe morir porque la sociedad quiere impulsarla, sino debe morir porque los medios deben hacer su rol para que muera. En el ejercicio, como les leí, el pensamiento de Bonal. Y creo, a no dudarlo, que en definitiva, las transformaciones que se pueden dar en el marco de convivencia de la sociedad ecuatoriana, con todas las normas, con todas las leyes, con todas las resoluciones, con toda la reglamentación, lo que debe primar es un sentido común. No debe primar una normativa que diga taxativamente por aquí es el camino. No hay camino. La canción lo dice. Se hace camino al andar. Pero vivimos lo que vivimos con, yo creo que tal vez a uno les tocó una factura mayor. Sí puedo citar que antes del nacimiento de la ley, fui con Emilio Palacio a una reunión de medios en Quito. Y planteé ahí a los medios importantes que estaban cuál debería ser la campaña para que justamente no exista esto y que, no solamente que exista esto, sino que los medios se defiendan y le digan a la comunidad por qué tenía que existir lo que tenía que existir en equilibrio. Emilio Palacios no está aquí, yo todavía sigo aquí. Entonces, habla de cuáles las realidades, porque en esto de aquí hay que tener en cuenta que al final del camino, entre lo que significa libertad, entre lo que significa igualdad, que no lo hemos tomado en cuenta, esa es la realidad, es el modus operandi, es la situación por medio de la cual debe existir tanto prensa, libertad de expresión. La libertad de expresión debe estar plenamente garantizada y ese debe ser, repito, el espíritu de la reforma. Muchísimas gracias. Liz Valareso, ¿en qué le afectó la ley de comunicación en su labor periodística? Bueno, nunca fui durante el tiempo en que ha estado vigente esta ley de comunicación sancionada directamente, además de estar expuesta alguna vez en la sabatina y señalada porque, claro, para él pensar diferente equivalía a no tener criterio propio. Entonces, más allá de haberme expuesto de esta manera y sí, claro, generar zozobra a mi familia al momento de ver esa sabatina y pensar que podía haber sido un blanco de persecución, porque eso era lo que él ocasionaba. No era una afectación directa al periodista, sino a todo tu entorno, incluso a todo tu núcleo, más aún si eres un eje de familia, ya Cristina lo mencionaba también. La afectación a un medio afectaba a una serie de empleados. Hoy tengo colegas de Cablevisión, colegas de Gamavisión que se han visto gravemente perjudicados. Pero me afecta desde el punto de vista de que forma parte de un gremio que se vio coartado en su derecho. Antonio Tramontana decía, el derecho a y el deber de. Yo creo que todos nos vimos afectados más allá de tener la etiqueta o el título de periodista como ciudadana. Yo tengo el derecho a estar informada y sé que el periodista tiene el deber de informarme verazmente y transmitirme algo que ha sido certificado y comprobado. Entonces, desde ese punto me vi afectada porque se vio violado mi derecho como persona a poder recibir una información que era real. Aquí, para tenerlo quizás un poco claro, la diferencia, yo les decía que había un antes y un después. Antes, uno podía hacer una investigación periodística que revelara algún hecho de corrupción sin necesidad de tener a esa persona que estaba acusada para poder proyectar ese trabajo. Yo podía investigar, tenía la documentación que sustentaba esa investigación o esa denuncia, buscaba al funcionario implicado, si él no me hablaba, igual yo podía publicar ese trabajo porque tenía todo un sustento y todas las pruebas que así lo determinaban. Nunca por nunca iba irresponsablemente a publicar algo que no estuviera con ese sustento porque era meterme en líos legales y que me pudieran obviamente ejercer o ejecutar una demanda. Con la ley de comunicación, tan sencillo como no se podía sacar ningún trabajo de investigación, porque uno llamaba, ahí sí te obligaban a que te tenía que hablar ese funcionario, y como todos formaban parte del Estado, nunca te iban a dar una declaración. Y eso conllevó a que todos esos casos que hoy comienzan a salir cuando se ha destapado una olla de grillos, comiencen a poder transparentarse o evidenciarse una vez que hay un aparente o un rumbo o un giro de este rumbo. Entonces, yo, resumiendo, contestando esa pregunta, creo que me había afectada como ciudadana. Me quitaron el derecho a poder estar informada, a saber, a conocer. Muchísimas gracias. Para Antonio Tramontana, desde el ámbito político, ¿cuáles son los beneficios de esta reforma que se está debatiendo en la Asamblea? Antes que nada, rompí el esquema porque
volví al alma mater, que es esta institución, y desde allá quise hablar, y ahora que estoy acá les digo que lo que mayor motiva es el hecho de que aquí estén catedráticos y que estén ustedes. Y entrando en materia, la pregunta, yo diría que en la parte política habría que controlarse, pero lo político controla una serie de normativas porque son decisiones que se tienen que tomar en qué andamiaje, en la visión política de la persona. La visión política de la persona, si llega a conceptualizar lo que expuse, va a tener claro que decir, bueno, ¿con qué debo gobernar? Y algo que quisiera aclarar, la Constitución reza y dice que debe haber ley de comunicación, pero también dice que debe haber gobernadores, y no hay ni los gobernadores, entonces, ¿para qué vamos a tener ley de comunicación? O sea, si no existe lo uno, el otro patrón tiene que existir, para mí no, porque si creo que existe igualdad, y existe libertad, y existe sentido común, que es el filo de lo que les expuse, entonces yo considero que ciertas cosas deben morir, deben ir a un camino a ser enterradas, porque el ejercicio lo único que me va a dar, como lo expuso también aquí Cristina, es en dónde es el ámbito penal y civil, de qué manera, bajo qué derecho, bajo qué deber. Entonces debe primar otro orden que sea equilibrante en las cuestiones netamente de lo que es el ejercicio de la sociedad como tal, del Estado, del gobierno y de sus ciudadanos per se. Claro que uno puede dirigir las cosas en función de ¿qué? Señores, en función de algo simple. Están aquí por adquirir conocimiento y mientras más conocimiento adquieran, las cosas deben ser más simples. Simples, sencillas. No comunicar complejamente ni crear instituciones como las que yo les digo. AC y DC. El problema es que estamos en el DC. Muchísimas gracias. Para Cristina Reyes, como coordinadora del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión de la Asamblea, ¿en qué afectó la Supercom en el ámbito periodístico en los últimos 10 años? ¿Cómo fue concebida la ley? Yo lo expliqué aquí. Desde la visión perversa de un gobierno que lo único que intentaba era perpetuarse en el poder, concentrar los poderes y generar un estado de propaganda de un gobernante omnipotente, poderoso, y de ciudadanos que no teníamos el derecho a opinar o disentir o ejercer nuestra libertad. Entonces, frente a ello, ¿en qué afectó? Creo que lo percibieron tan bien que por eso crearon a la Supercom en último momento. Estaban viendo cuál iba a ser el instrumento para poder, para que esa ley pueda funcionar. Entonces crearon esta entidad administrativa a nivel de una superintendencia con un señor que se llama Carlos Ochoa, que yo considero un mercader de la comunicación, que fue destituido 3 veces. Lo destituyó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que por mandato popular está ahora mismo haciendo un muy buen trabajo. Lo destituyó la Contraloría General del Estado porque encontró que en sus funciones habían excesos, estos que se creen, que no saben que los recursos públicos son sagrados y tienen que cuidarse, que tienen que invertirse para la gente, no para sí mismos. Una serie de prebendas, choferes, viajes, etcétera, con recursos públicos fue destituido y la Asamblea Nacional, en nuestra capacidad fiscalizadora, lo destituimos. Este superintendente, durante todo el ejercicio de estos años desde la Supercom, utilizó a la Supercom para perseguir a los comunicadores, para sancionar económicamente esos medios, para asfixiarlos, para intentar generar esto, autocensura, miedo, para que no salgan a la luz los delitos de corrupción. Entonces, esa fue la figura, básicamente, que encontraron para implementar la perversidad de esta ley. Muchísimas gracias. La verdad es que surgen muchas dudas y algo que sí es cierto, que todos nosotros tenemos una percepción social clarísima, ¿verdad? ¿Sabes en qué país vives? Bueno, vives en un país donde la información que te llega es a través de esos medios y cómo esa libertad de expresión está siendo responsable y asumida como tal y llega a ti. Vamos a puntualizar justamente con estos temas interesantes. Yo quería leer una sugerencia de algún estudiante que la mandó. Decía, mi sugerencia sería, para evitar tantos abusos, proponer una ley que defienda ante todo al periodista.
Quería hacer un comentario, estoy aquí. Creo que de pronto el espíritu, más allá de defender al periodista como tal, por supuesto, como persona y como cualquiera de nosotros, creo que el espíritu es buscar defender la verdad. Es no una ley que no proponga callar o no amedrente o no atemorice por el simple hecho de una sanción, de perder un trabajo, como mencionaba Liz, y eso sería lo mínimo, digamos, ¿no? Hay sanciones económicas terribles, pues podrían llegar hasta penales. Creo que ese es el espíritu realmente que debería tener una ley de comunicación de esa naturaleza, en el que podamos expresarnos en una libertad de expresión, por supuesto que sí, siempre buscando la verdad y diciendo la verdad ante todo. Y esto es interesante en un ambiente, en un ámbito como el que estamos, que es el educativo, porque muchas veces confundimos, y lo vemos en redes sociales, que es en donde estamos todos hoy en día. Y claro, confundimos a veces la libertad de expresión con decir lo que nos da la gana. Y no necesariamente tampoco es así. Sí, podemos decir lo que nos da la gana, para decirlo así en término coloquial, pero también tenemos que cuidarnos. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona con educación y una persona sin algún background de educación. Y eso los hace a ustedes diferentes, y el compromiso de que vayan formando el criterio en ambientes y en entornos como este, con personas como desde arriba de la Asamblea Nacional, quien hace la ley, en el caso de Antonio Tramontana, que estuvo en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, es decir, los hacedores de la ley, en el caso de Liz, la usuaria directa de la ley, la que entrevista, la que en vivo, con una ley como la que está vigente hoy en día, si llegas a decir algo en un Estado, en un gobierno como el que rigió por muchos años y el que dominó con el terror, podría haber terminado mínimo sin trabajo, mínimo, olvidémonos del resto más. Entonces tampoco se puede vivir así haciendo un trabajo honesto, pero sí creo que, y quiero ser muy enfático en el tema de la educación, yo creo que ustedes los ponen en un compromiso personal, porque ustedes el debate y la libertad de expresión que tienen que llevar todos ustedes debe ser a la altura de lo que han recibido aquí, de lo que han aprendido en sus casas y de lo que pueden transmitir, porque de nosotros vamos a poder ir culturizando a otras generaciones que vienen, a nuestras familias y a nuestros hijos. Entonces, hagamos de esta libertad de expresión lo más alto del respeto a los demás, por supuesto, siempre liderando con la verdad y practicando un principio en derecho que es básico. Mi derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, yo puedo decir hasta donde no afecto a tu derecho. Y ahí acaba mi libertad de expresión, digamos, si tuviese un fin. Pero la tengo siempre. Eso creo que es lo importante. Muchísimas gracias por la intervención. Antes de hacer el cierre, queremos entregar unos certificados por esta participación importante. Abogado, le cedo a usted el honor, por favor, para nuestros panelistas. Muy bien. Muchas gracias a la abogada Cristina Reyes, y que se sienta el entusiasmo de nuestros chicos del TES. Gracias. Muchas gracias, Liz Valareso. Antonio Tramontana, gracias por su tiempo. César Coronel. En nombre del Tecnológico Espíritu Santo, agradecemos a nuestros panelistas y a ustedes, público presente, por esta participación y asistencia. Que tengan una muy buena noche.